Una vez ya sabemos cómo es un plato saludable, es el momento de pensar en comidas y cenas. Cada comida y cada cena tendrán que tener siempre la siguiente distribución, alternando entre ellas, legumbres, cereal o tubérculo y verdura. Huevos, cereal o tubérculo y verdura. Pescado, cereal o tubérculo y verdura. Carne, cereal o tubérculo y verdura. Entonces, para hacer una distribución adecuada y saludable, las recomendaciones actuales para los alimentos ricos en proteínas son: consumir legumbres al menos 4 veces por semana. Consumir huevos entre 2 y 4 veces a la semana. Consumir pescado de 2 a 4 veces por semana. Consumir carne de 0 a 3 veces a la semana. ¿Preparados para crear vuestro propio menú? Completad el reto toda la familia y ganaréis 30 puntos. Para empezar, prepara una tabla de 3 filas y 8 columnas. Puedes utilizar la que ves en la imagen o crear tu propia tabla usando esta como ejemplo. El primer paso será planificar los alimentos que aportan proteínas. Siguiendo las recomendaciones, escribid cada grupo de alimentos proteicos, según vuestras costumbres, en la comida y la cena de cada día. Si os quedáis a comer en la escuela, complementad las cenas según los alimentos ricos en proteínas que haya para comer, alternando para no repetir el mismo día. Hay que tener en cuenta que puede haber familias que no coman, por ejemplo, carne, de modo que les quedarían espacios en blanco. En este caso, estos espacios se tendrán que rellenar con los 3 grupos restantes: legumbres, huevos o pescado. Lo mismo que ocurre con la carne que hemos puesto como ejemplo, podría pasar con otro u otros grupos de alimentos, así que cada familia deberá adaptarlo a sus costumbres. Fijaos que según las recomendaciones, las legumbres son el grupo de alimentos proteicos que no tiene un máximo de veces a la semana, así que priorizadlas frente a otros alimentos proteicos. El siguiente paso es incluir verduras en la tabla que os ha quedado, en forma de titular, cada día, en la comida y la cena. Por último, solo quedarán los cereales y tubérculos, maíz, pan, patata, pasta, harinas en general. En este caso, lo más recomendable sería que los cereales fueran integrales. ¿Qué tal si empezáis por 1 o 2 días a la semana, probando la pasta integral? ¿Cuánto hay que incluirlo? Depende de nuestra actividad física, pero en general, sería buena idea incluirlo en comidas y cenas. Aún así, acuérdate de que hay vida más allá de estos ejemplos que hemos puesto: quinoa, boniato, etc. Y ya habéis planificado una semana. Ahora falta darle contenido. O sea, traducir carne, verdura y cereal por platos, por ejemplo. Paella de arroz, judía verde, tomate, alcachofa, cebolla y pollo. Pollo al horno con patata, berenjena y cebolla. Cuantos más platos apuntéis, más fácil será planificar una semana o incluso un mes. Este reto es de los más exigentes, así que, como todo esfuerzo tiene su recompensa, ganaréis 50 puntos al hacerlo.